las personas que nos siguen en el canal @hombres de valor y fe 40 en el canal de YouTube. Hoy martes tenemos programada una reunión que nuestro fundador Julio Barberi la ha promovido, hoy martes 24 de junio, en la cual contaremos con la participación de los pastores Giovanni Castro, Fernando Barberi, Sergio Fasano, nuestro director y fundador Julio Barberi, y quien les habla Alfonso Lasprilla, que es el director administrativo del grupo. En esta oportunidad estaremos compartiendo un tema de gran actualidad y relevancia espiritual, la situación actual entre Israel e Irán, analizando a la luz de la Biblia y el trasfondo histórico que ha marcado la relación entre ambas naciones. Será un espacio para comprender mejor los eventos contemporáneos desde una perspectiva bíblica y profética, fortaleciendo así nuestra fe y discernimiento en estos tiempos. Así que esperamos que este espacio sirva para resolver inquietudes, aclarar preguntas, esperar contribuciones y tener una claridad plena sobre este conflicto que pareciera que hoy terminará, pero de eso tendremos que hablar. Así que Fernando nos dirige en oración y luego sigue Julio Barberi, quien va a ser el moderador del día de hoy. Muy seguramente este tema lo vamos a tener programado para esta reunión de hoy martes 24 y el próximo martes. Así que adelante, Fernando. Soberano Dios, tú eres el dueño de los tiempos, las sazones, Señor, y todo lo que sucede debajo del cielo, tú tienes el control absoluto. Hoy queremos, como hombres entendidos en tu palabra, entrar en qué es lo que está pasando, qué es lo que dice tu palabra, cuáles son los acontecimientos. Señor, nos has dado un estudio muy profundo sobre todo el libro de la revelación de Jesucristo, y hoy vemos una guerra, un conflicto que es milenario, Señor, y que queremos entenderlo muy bien y hacer un estudio, un antecedente bíblico de esta situación. No solamente hay una nación como Irán atacando a Israel, sino muchas naciones, y ha sido durante toda la historia. Padre, hoy entregamos este tiempo en tus manos, dirige a cada uno de los expositores y que las preguntas sean para enriquecer el debate y sobre todo conocer tu palabra. Tú nos dijiste en tu palabra que cuando desconocemos las escrituras el pueblo perece, pero que cuando las conocemos estamos confiados en que tú eres el Rey de los cielos y que eres el Señor que vendrá una vez por su pueblo. Padre, entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias por la oración, hermano y pastor Fernando. Bueno, yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo es importante estudiar la historia. Entonces, vamos a entregar un poquito de información en esta hora larguita. Puede que hoy no terminemos el tema de lo que queremos compartir, así que si no terminamos hoy el tema, entonces lo podemos postergar para la otra semana, porque yo sé que aquí hay varios expertos que conocen mucho de la historia bíblica, entonces vamos a permitir que varios compartan y expongan sus conocimientos. Les pido el favor que cuando yo termine de leer esto que voy a leer, lo voy a leer para que sea lo más ágil posible. Después me piden la palabra para que no nos enloquezcamos pues a hablar todos juntos. Bueno, entonces, tiempos para estudiar la historia. Antes de ser conocida como Irán, la nación era conocida internacionalmente como Persia. Breve resumen histórico. Descendientes de Noé, Sem, semitas, hebreos, árabes, asirios. O sea que los israelitas vienen del hijo de Noé, que es Sem. Por eso son los semitas. Por eso hoy en día se habla del antisemitismo, porque están en contra de los semitas. Cam, que son los camitas, los egipcios, los cananeos y los cushitas. Jafet, indoeuropeos, Madai, medos, posteriormente persas. Podemos analizar que los iraníes no son árabes, son Persas. Son persas, son medos. Entonces, Medo-persas. porque ahora hay una confusión de que creen que los iraníes son árabes y los iraní no son de descendencia árabe directamente, como lo vemos desde la historia de los tres hijos de Noé.
Entonces, antigüedad, Imperio Persa. La región fue el corazón de varias civilizaciones antiguas. El Imperio Aquemenida, 550 y 330 antes de Cristo, fundado por Ciro el Grande, que se convirtió en uno de los imperios más grandes del mundo. Nombre oficial de Persia a Irán. En 1935, durante el reinado del Shah Reza, el gobierno solicitó a la comunidad internacional que se utilizara el nombre Irán, que es el nombre que los propios habitantes del país usaban en Persia desde la antigüedad. Significaba tierra de los arios. Ese era el nombre que tenía antes, que ellos tenían antes. Los ayatolas llegaron al poder en Irán en el año 1979 tras la Revolución Islámica. Contexto clave. Antes de 1979, Irán era una monarquía gobernada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Aclaratoria. Una monarquía es un sistema donde el poder supremo está en manos de un rey o reina y suele pasarse por herencia, puede ser absoluta, con poder total, o constitucional, con poder limitado por leyes. O sea que Irán lo manejaba una monarquía, lo manejaba un rey, y parece que el pueblo estaba descontento porque esta monarquía estaba abusando de ese poder que tenía. El Shah Mohammad Reza, apoyado por potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido, su gobierno era autoritario, occidentalizante y laico, lo que provocó descontento entre muchos sectores de la población, incluidos religiosos, intelectuales y nacionalistas. La Revolución Islámica, 1978-1979, fue un movimiento masivo, liderado principalmente por el clero chiita, cuyo líder más influyente fue el ayatolá Ruhollah Khomeini. El régimen del Shah colapsó en febrero de 1979. El 1 de abril de 1979 se celebró un referéndum nacional. Ojo a esta cifra, donde más del 98% votó a favor de establecer una república islámica de Irán con un sistema político basado en la doctrina chiita del Wahhab Fahad, el gobierno del jurista islámico. Imagínense ustedes, ¿qué les estaba prometiendo este movimiento, estos ayatolas? Que el 98% de la población querían el cambio, ¿sí? Y hoy en día, los que están en contra de ese movimiento es apenas el 20%. Es algo parecido a lo que hoy en día está pasando en tantas naciones que se dejaron embelezar, que se dejaron guiar por las propuestas que estaban haciendo, y que definitivamente lo único que querían era coger el poder para poder subyugar a un pueblo. Algo parecido a lo que está pasando en varios países de nosotros en Sudamérica. Resultado, desde 1979, Irán ha sido gobernado por un sistema teocrático, que el líder supremo, Rabá, una figura religiosa de alto rango, gobernante, un ayatolá, tiene el poder máximo sobre el gobierno, el ejército, la justicia y los medios. Algo parecido a lo que quieren lograr hacer en nuestro bello país, Colombia. Importante este cambio que le hacen a la bandera de Persia. Ojo lo que estos hombres hicieron cuando llegaron a tomarse en el poder. Símbolo de la bandera de Irán antes de 1979, el león y el sol. Shir o Khorshid. Este era el símbolo central en la bandera nacional durante la época del Imperio Persa y la monarquía. ¿Qué representa el león y el sol? El león sostenía una espada, símbolo de poder y valentía. El sol salía por detrás del león, simbolizando la iluminación, la gloria y la herencia solar de la antigua Persa. Imagínense, pues,
el símbolo que había tan hermoso en esa bandera. ¿Qué pasó después de 1979? Con la revolución islámica, el nuevo régimen teocrático eliminó el símbolo del león y el sol por considerarlo demasiado asociado con el secularismo, la monarquía y el pasado preislámico. Mire pues, fue reemplazado por un nuevo emblema islámico. En el centro, un símbolo estilizado de la palabra Jalá. O sea, cambiaron ese símbolo por influencia, por motivación a adorar a Alá. Y una representación de los principios del Islam chiita. La ideología de los ayatolas es acabar con los que no acepten a Alá y al Islam como religión única. Ojo, es la ideología de los ayatolas, ¿sí? No necesariamente de la religión islámica, sino de ellos, de ese grupo específico. Eso hay que dejarlo muy en claro en esta conferencia, en esta reunión, para los que van a escuchar y para los que están escuchando. Consideran principalmente tres grandes enemigos, entre otros. Objetivos del régimen de los ayatolas contra Israel, Estados Unidos y Occidente. Contra Israel, régimen sionista. Objetivo, eliminar el Estado de Israel como entidad política. Consideran a Israel un invasor de tierras islámicas, especialmente Jerusalén. Cosa que ahora que vamos a empezar a compartir la historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que un rey de Persia apoyó varias veces para que los judíos recuperaran a Jerusalén como su ciudad. Apoyan a otros grupos como Hezbollah y Hamas, y yo diría todo tipo de grupos terroristas que hay en todos los países son apoyados por ellos. Israel es visto como un instrumento del imperialismo occidental. Segundo, contra Estados Unidos, el gran Satán. Imagínense cómo nos tienen identificado a nosotros y cómo le venden al mundo entero como los que estamos en Estados Unidos o queremos a Estados Unidos. El gran Satán. Objetivo, debilitar y expulsar la influencia de Estados Unidos del Medio Oriente. Rechazan su papel militar, político y cultural. Culpan a Estados Unidos por apoyar el Shah derrocado en 1979. Les voy a dar un dato muy importante. Ellos culpan, cuando llegaron los ayatolas, hubo una revolución ahí, una cantidad de muertes porque Estados Unidos respaldó al Shah. Y acuérdense que era el 98% que querían que saliera el Shah. Entonces ellos están muy ofendidos porque Estados Unidos, apoyó al Shah, ¿sí? Teniendo minoría. Entonces, hoy en día, por eso Estados Unidos no quiso darle de baja al ayatollah, porque él no quería que eso se le fuera a salir de las manos en este momentico como se le salió en ese tiempo a Estados Unidos. O sea, el presidente Trump dijo muy claro, sabemos dónde está el ayatollah, en qué lugar está y le podemos dar de baja en cualquier momento, pero no lo vamos a tocar, porque ellos saben que si Irán tiene 90 millones de habitantes y ellos toman una decisión errónea, pues se les puede salir eso de las manos y se les viene el mundo entero. Estados Unidos representa el imperialismo moderno y la opresión del Islam. Esto es como los ayatolas ven a Estados Unidos. Contra Occidente. Ojo pues que aquí estamos todos metidos. Resistir la influencia cultural y moral de Occidente. Rechazan valores como el secularismo, la democracia liberal, igualdad religiosa, derechos LGTB, libertad de expresión. Proponen un modelo teocrático chiita como alternativa islámica. Estamos hablando de qué es lo que proponen y lo que quieren los ayatolas. O sea que nosotros estamos en la mira. Por eso pienso yo que es importante que expongamos esta situación
y la puedan escuchar muchísimas personas. Porque hay gente que está en Argentina, que está en Uruguay, que está en Centroamérica y creen que eso no les va a tocar. Y resulta que ellos están en la mira. Como les digo, ellos apoyan todo tipo de grupos terroristas, Bien, ¿sí? Con todo el, con todo el petróleo que bien, ellos reciben, pues bien. eh, Es ya hacen, micrófono hombre de hacen valor. todo esto. Dígame. Leito, por favor apaga el... Bueno, Perdón. bueno, eso quiere decir que estamos en la mira de los ayatolas, por eso apoyan grupos terroristas como los que ya tenemos en Sudamérica. Ya se imagina quiénes son. La operación llevada a cabo por Estados Unidos para atacar los sitios nucleares iraníes en junio del 2025 recibió el nombre oficial de, perdón, Operation Midnight Hammer, como lo llamó, ¿cómo lo llamó Israel? Esto, así, de esta manera, lo llamó el ejército de los Estados Unidos. Pero ¿cómo lo llamó Israel? Israel denominó su ofensiva contra Irán como Operation Rising Lion. Porque Rising Lion, el nombre hace referencia al antiguo emblema del león y el sol, que figura en la bandera de Irán hasta 1979. Además, proviene de un versículo bíblico que está en número 23-24. He aquí que un pueblo se alzará como un león joven, que cita, subraya un mensaje de poder y determinación divina. El primer ministro Benjamin Netanyahu colocó una nota colocó una nota con este versículo en el muro de los lamentos antes del ataque. Esta es la palabra que citó el primer ministro Benjamín Netanyahu. Números 23-18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. O sea, si él ha decidido bendecir al pueblo de Israel, nadie puede revocar eso, nadie. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaán: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balac respondió y dijo a Balac: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Entonces, esta parte es muy importante porque simplemente es una aclaración para todos los oyentes de que si nosotros estamos yendo en contra de Israel, si nosotros estamos atacando a Israel, estamos en contra de Dios. Porque si Dios quiere bendecir a su pueblo, nadie se le puede oponer, nadie, ¿sí? Entonces, esta es una aclaratoria para que la gente que nos está escuchando tenga esto definitivamente claro. Definitivamente hay que llegar donde se originan estas dos corrientes, una de querer bendecir y amar todo lo que el Padre ha creado para nosotros, como es amar al prójimo como a ti mismo. Y la otra es de querer matar y destruir lo que el Padre Celestial ha creado. Y definitivamente lo encontramos en Juan 10, del 9 al 11. Dice lo siguiente. Juan 10 dice: Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la parte, ojalá todas las personas del mundo escogieran ese camino, ¿sí? De permitirle que la puerta
la abran para que entre el Señor y haya paz y nos podamos entender entre todos. Pero definitivamente hay una contraparte y es en el 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces cuando yo oigo este versículo, yo digo, este es el plan definitivamente de este grupo de ayatolas. Matar, hurtar y destruir. ¿Hurtar qué? O sea, se nos quieren robar a nosotros nuestras identidades, nuestras creencias, nuestra forma de llevar nuestras vidas. O sea, se quieren robar eso de parte de nosotros. Y los que no estamos dispuestos a ceder en eso, pues nos quieren matar y nos quieren desaparecer. Eso es lo que ellos profesan. Para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vuelvo y le repito, definitivamente los ayatolas escogieron la ideología del mismo diablo. Por eso actúan como actúan y se pronuncian como se pronuncian. Quieren matar, destruir todo lo que Jesús ama. ¿Son coincidencias o profecías anunciadas y cumplidas por la palabra? Entonces, vamos a leer cómo un rey de Persia, hoy Irán, ayuda al pueblo de Israel para que edifique la casa en Jerusalén para el pueblo judío. Bueno, yo voy a leer este pedacito aquí del decreto de Ciro y ya para que tengo muchas cosas más que compartir, pero para dejar que siga el pastor Gio compartiendo referente a este tema. El decreto de Ciro. Esto está en Esdras 1:1-4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ojo pues Persia, hoy en día Irán, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Miren pues qué belleza el poder que tenía este rey, que tenía todos los imperios de toda la tierra. Y Dios le habló y le dijo, edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Lastimosamente, este imperio hoy en día, su propia gente, su propio pueblo, acabaron con la forma como ellos eran gobernados y eligieron al personaje, eligieron al grupo incorrecto. ¿Quién haya entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, el rey Ciro, rey de Persia, la tenía clara. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Increíble, señores, y hasta aquí expongo yo lo que les quería compartir. Lo leí para que fuera más ágil, pero increíble esa posición de ese rey Persia en el año 530 antes de Jesús, y ver hoy la posición de estos grupos de ayatolas completamente en contra. O sea, no solamente queriéndolos bendecir al pueblo de Dios, sino quererlos desaparecer, quererlos destruir. Entonces, definitivamente, pues debemos conocer todo esto y seguir orando y pedirle a Dios de que de alguna forma este pueblo iraní pues pueda volver a recuperar su soberanía, pueda volver a recuperar su país, su ideología, y podamos llegar a estar en paz nuevamente y que no se siga expandiendo esta ola de grupos terroristas por todo el mundo apoyados por este movimiento. Así que bueno, yo les dejo esto hasta ahora y esperemos que el pastor Gio quiere complementar. Sí, yo creo que todos tenemos que aportar algo, pero una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que esto tiene que ver con una guerra espiritual. Correcto. O sea, llévense esto en la cabeza hoy. Esto tiene que ver con una guerra espiritual.
con lo expuesto por Julio ahora, entendemos que son principios totalmente opuestos los que quieren imponer sobre la tierra y los que viene a traer el Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, lo más increíble de todo, Julito, ¿puedes poner la imagen que te mandé al chat o me la compartes? El mapita que te mandé de lo que ha sucedido. Porque quisiera comentar algo sobre el tamaño de Israel versus a los que lo rodean, que es insignificante en comparación a los países que le rodean y los cuales los habla Ezequiel 38 y 39, que también vale la pena que lo lean. Yo les voy a dar algunos tips de versículos específicos de los dos capítulos para que los puedan mirar. Pero mientras que Julito nos pone No, la imagen, o me comparte, yo la pongo un segundito que yo la tengo acá en las fotos. te voy a poner allá para que tú esté pendiente por si entra alguien. Bueno, ahí te puse Sí. para que tú la compartas, ¿listo? Ya te puse como anfitrión. No te veo aquí. Sharp. A ver, un momentico. A ver si yo puedo. ¿Ahí me estás viendo? Pero no estamos viendo la imagen. No, pero no veo en qué momento me compartiste. Que te la Eres el mando. host. Si eres el host, acepta el host para primero que Es todo, que no me lo ha Gio. pasado. Ya te lo Sí, pasó, ya te lo pasó, yo lo vi. Ya te lo pasó. Tú simplemente lo aceptas y puedes compartir. ¿Dónde estoy? Qué falla. Que no lo vi aquí. Porque estoy tratando de hacer church. Donde están los participantes, puedes tomar el host que te envió Julio. A ver. Ok. Dale, chao. Ya aparece como anfitrión, Alfonsito. Sí. A ver. Es que le estoy dando screen. Ah, ya. ahora sí. Sí, ahora sí. Espérame, Alfonsito, un segundo. Yo aquí abro mis. Ahí sí. Uy, salieron todas las Ya. fotos. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Entonces, quiero antes de explicar un poquito de esto, quiero que hagamos un análisis bien detalladito de cuáles son los principales brazos de Irán en el Medio Oriente y desde qué momento Irán abiertamente lo nombra como el eje de la resistencia. Y el objetivo básicamente, y en el eslogan que ellos dicen, es que Israel debe desaparecer, Israel debe ser exterminado de la tierra. El grupo Hezbollah, que está en el Líbano, fue fundado en la década de 1980. ¿Por quién? Por una iniciativa de Irán y fue entrenado y financiado por el grupo revolucionario iraní Quds Force. Este grupo ha sido el principal actor militar pro-iraní en contra de Israel. Hezbollah, a la fecha, ha mandado 17.200 misiles a Israel, a la fecha. O sea, desde 1980 a la fecha, ha estado en un ataque permanente hacia Israel con 17.200 misiles. El segundo grupo, que es el de Hamas, que está en Gaza, recibió el apoyo financiero, militar y de inteligencia desde Irán y fue formado como parte clave del eje anti-israelí. O sea, unos por el lado de Hezbollah en el Líbano y Gaza, que está dando contra el mar, y este grupo ha enviado a la fecha a Israel aproximadamente 10.000 misiles desde su construcción. El tercer grupo que tienen ustedes ahí se llama milicias chiitas que están en Irak, el Hezbollah, el Asa al-Din al-Had, que todos son nombres árabes. Ellos están bajo el paraguas de las fuerzas de movilización popular y varios grupos están con el respaldo directo del grupo revolucionario de Irak, de Irán. Acuérdense que están los ayatolas, pero ellos a su vez formaron como un ejército revolucionario
que es dirigido por ellos mismos. Entonces, ahí está el Kataf Hezbollah, el Sayid Sudaha, que actúan en Siria e Irak, pero también han estado enviando misiles. Desde Siria aproximadamente han enviado 45 misiles. Por otro lado están los hutíes, que están en el Yemen. Si ustedes aprecian, mire, está Yemen en la parte de abajo. Esta gente son rebeldes chiitas saiditis apoyados por Irán mediante entrenamiento, financiamiento y armas que le están proveyendo permanentemente los iraquíes. Han lanzado misiles, han tenido ataques marítimos en el Mar Rojo contra Israel, aunque con capacidad limitada tras represalias occidentales. ¿Cuál fue la represalia occidental más reciente? Fue la que hizo los Estados Unidos cuando produjo un ataque masivo sobre todas las instalaciones, y eso menguó muchísimo, muchísimo todo lo que fue como el apoyo financiero y militar que tenían los hutíes. La quinta son las brigadas extranjeras en Siria, que son la Fateh Millun, Sahe Buyun, Bakir Brigades. Ligwa Fatyun es una brigada chií afgana que combate en Siria para defender a al-Assad y proteger lugares sagrados chiitas. Ligwa Saidehyun, brigada pakistaní, similar, operando en Siria e Irak. Acuérdese que Pakistán se ofreció muy amablemente a decir que si Irán no tenía ojivas nucleares, ellos se las podían proveer en esta semana pasada que estaban en el problema. Y están los Bakir Brigada, que es una milicia siria chiita alineada con Irán, activada en Alepo y otras zonas desde el 2015. Ahora analicemos el mapa. En el mapa tenemos básicamente en azul está todo lo que es Israel. Siria es muchísimo más grande que Israel. Todo lo que ustedes ven ahí, Jordania, que está también en frontera con Israel, está Irak, está Irán, está Arabia Saudita, que hasta el momento se ha comportado de una manera, digamos, porque ellos son sunitas y no chiitas, entonces son enemigos de Irán, y ellos estaban en cierta manera de acuerdo en todo lo que les estaba pasando, y por eso no tuvieron una intervención muy, muy aguda. 500 misiles fueron disparados en esta última semana, tal vez 600 misiles fueron disparados desde Irán hacia Tel Aviv, hacia Beerseba, hacia todo lo que es Haifa, todo lo que es Israel. Los hutíes han enviado más o menos 55 misiles. Explíqueme, es un pueblo diminuto comparado con Jordania, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita. Explíqueme por qué no han podido con esta nación, simplemente porque es el pueblo escogido de Dios. Y en este momento, simplemente lo que nosotros vemos es que Dios mantiene su promesa hacia Israel. Israel no ha sido olvidado. La mano de Dios protege a Israel y por tanto ni ha sido olvidado ni ha sido anulado. Israel representa ese nuevo pacto que el Señor vino a traer. Y vuelvo y le digo, esto más que nada tiene que ver con un principio y una guerra espiritual más que cualquier otra cosa. Por eso hablo del nuevo pacto. Es interno, es espiritual, es la representación del Señor Jesucristo. Y por eso yo les digo que esto tenemos que tenerlo en oración, apoyarlo en oración. Acuérdense que todo lo que el Señor hizo fue injertarnos en ese árbol, injertó a nosotros como creyentes gentiles en esta era de la iglesia. Lo que nosotros estamos viendo es un Israel, como lo decía el presidente Netanyahu, han pasado, pues han tratado de conquistar los otomanos, los romanos, todos los imperios que han tratado de estar y nunca han podido con ellos. Así que, ¿qué más pudiéramos decir en esta noche? No me quiero escuchar al pastor Fernando, al pastor Sergio, a todos los que nos quieren apoyar, pero simplemente, si nomás mirando este mapa podemos dimensionar. Le han mandado 28,000 misiles y cohetes disparados por Irán y todo lo que representan ellos. Yo sacaba esto de aquí desde Gaza, Yemen, Libia, Siria, Irán, casi una ofensiva coordinada del régimen iraní.
lo que ellos dicen al final, yo pienso que ningún país en el mundo toleraría esto y creo que nosotros como personas que apoyamos y creemos en que este pueblo es un pueblo que Dios decidió escogerlo, que lo habla como la niña de sus ojos. En Ezequiel 38-39 nos habla, son dos capítulos importantísimos de la Biblia en torno a la profecía de la guerra de Gog y Magog. Y podríamos resumir una lista de las naciones que se van a involucrar y que no se les haga extraño que van a venir y que van a tener una aplicación espiritual para todos nosotros más adelante. Si usted mira Ezequiel 38, el verso 1 a 6, nombra Gog de Magog, príncipe de Mesec y Tubá, y lidera una coalición que incluye Persia, que es Irán, Cus, como lo decía Julito, estoy hablando de los descendientes de los hijos Noé. de Noé, Sudán y Etiopía, Fut, que es Libia, y Gomer, que es Turquía. En Ezequiel 38, del 7 al 13, Israel va a vivir confiado cuando digan paz, paz, y van a estar tranquilos, pero realmente lo que se está formando es una coalición que los va a estar atacando. Más adelante, en Ezequiel 38, 14, 23, cuando ellos van y vamos a estar hablando de una gran batalla que se va a hacer en el valle de Megiddo, que se va a llamar la batalla de Armagedón, donde habla la Biblia que Dios va a intervenir sobrenaturalmente cuando todas estas naciones se unan. Estamos hablando de Irán, de Irán, incluso China y Persia, que será Irak, donde un ejército multitudinario de miles de soldados vendrán allí y dice la Biblia que Dios intervendrá sobrenaturalmente. ¿Cómo la sucederá? Con terremotos, pestes, lluvias torrenciales, confundiéndolos a ellos unos con otros, agrediéndose a ellos. En Ezequiel 39 ya empieza a hablar de la derrota total de Gog y su ejército. Habla sobre un fuego sobre Magog. Ezequiel 37, del 7 al 29, Dios santifica entre las naciones y restaura a Israel. Estas naciones involucradas correspondiente a la era moderna, Magog, Rusia, Mesec y Tubal, regiones de Rusia o Turquía, Persia, Irán, Cus, Sudán, Etiopía, Fut, Libia, Gomer, Togarma, Turquía. Entonces, estos pasajes lo único que nos muestra es que Israel va a ser atacado por una coalición en los últimos tiempos, pero Dios mismo defenderá a su pueblo. Ahí es donde vamos a ver la soberanía de Dios sobre las naciones. Y yo pienso que en este tiempo, como iglesia y como hombres de valor, nos debemos animar a tenerlo bajo una protección, en oración, en respaldo incondicional hacia ellos, porque nosotros sabemos cuál va a ser el final de esta historia. Yo tengo muchísimas más cosas, Brito, te devuelvo si quieres Bueno, para que volvamos a muy esto, pero me bien. gustaría escucharlos Sí, a los demás. ya, muchísimas gracias, Gio, por lo que nos acaba de presentar. Impresionante. Vemos ese mapa, ya le doy la palabra al que quiera, si Pastor Sergio, Fernando o Alfonso, pero vemos ese mapa y podemos analizar que la única democracia que hay alrededor de todos esos países árabes es Israel. Israel. Entonces, definitivamente Israel es como un dique, como una contención. O sea, ellos están conteniendo, ellos nos están protegiendo a nosotros de todas estas intenciones que hay de estos pueblos de querernos destruir. Entonces eso me lleva a algo que es a lo que yo los quiero llevar a ustedes. Número uno, nosotros como cristianos ya podemos tener más relevancia en entender cuando la palabra dice que debemos orar y bendecir al pueblo de Israel, porque es que literalmente ellos están contendiendo todas esas naciones para que no nos destruyan y ese pueblo tan pequeño, pero actúan como actúan porque tienen el respaldo de Dios. Mire esa cantidad de misiles que les han disparado. Entonces, los que nos están escuchando, que no conocen a Israel, que no entienden el conflicto, que empiecen a estudiar y se hagan a favor de Israel. Y nosotros los cristianos debemos no parar de orar. Y segundo, debemos apoyar financieramente a Israel. Pónganse ustedes a pensar la cantidad de dinero
que le vale a Israel en este momento defenderse armamentísticamente con todos los antimisiles y con todos lo que ellos tienen que hacer para poderse defender. O sea, no basta solamente con orar. Debemos demandar dinero a alguna organización que las hay por todo el mundo, donde ellos reciban el apoyo financiero. No podemos ignorar eso, no podemos quedarnos quietos con eso, de acuerdo a las capacidades de cada uno, unas en sus iglesias, unas en sus grupos familiares, cada uno ponga su parte, lo que pueda hacer y manden porque allá hay muchísima necesidad. En Israel hay muchísima necesidad, no solamente de oración, sino de dinero para poder ellos defenderse. Y no se le olvide, ellos están conteniendo a esos pueblos que los quieren destruir a ellos y nos quieren destruir a nosotros. Pero también, gracias a Dios, tenemos un país como los Estados Unidos, que es la potencia bélica en este momento, y tenemos un presidente que entiende eso, pero hemos tenido presidentes que no lo entienden, entonces hay que estar atentos a esto. Entonces, el siguiente que quiere hablar, ¿quién es? Veo levantada la mano de mi hermano Omar. Bueno, Omar, dale Buenas pues, noches. por favor. Buenas noches para todos. Yo quiero hacer una aclaración aquí pequeñita. El pueblo iraní no odia a Israel. Es el sistema que está gobernando a este país, que son los ayatolas, lo que usted decía ahora cuando tumbaron a Mojaved Khomeini. Pahlavi, que fue el Shah de Irán, lo Correcto. derrocaron y entró ese régimen. Yo estaba viendo cómo vivían en el 79. Irán era un pueblo próspero y todo bueno. Pero lo que yo quiero comentarles es que siempre ha habido complot para destruir a Israel, siempre, desde la antigüedad. Vemos como el rey Asuero, Amán, hizo un complot, hizo firmar un decreto al rey para que destruyeran al pueblo de Israel. Pero Dios tiene sus, ¿cómo le dijera? Lo sobrenatural de Dios. Nosotros no lo podemos entender. Coincidencialmente, no digo yo, sobrenaturalmente Mardoqueo estaba escuchando algo que iba a atentar contra el rey Asuero. Y esto lo utilizó Dios para exaltar a Mardoqueo. Entonces desde ahí vino Amán y quiso destruir al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió, porque a raíz de esa charla que tuvieron estos dos, el eunuco, para destruir al rey Asuero, eso hizo que la reina Esther pudiera entrar a hablar con el rey y no destruyeron a Israel, ¿cierto? Ese es el primer que uno ve que Dios actúa de una manera sobrenatural. La otra fue con la guerra de la guerra de los 6 días con Egipto, que tenían todo preparado para destruir a Israel, todo, todo. Mejor dicho, la orden era ya, tenían listo, ya tenían los aviones listos y todo, pero llegó algo sobrenatural a los oídos del pueblo de Israel. Cuando eso estaba, ¿cómo era que llama? Estaba Moshe Dayan. y Ben Gurión, era el Ben Ben Gurión, Gurión. Y Moshe Dayan, que era el comandante del ejército. estaban de primer ministro y Sí. expulsaron eso. Y resulta que les cayeron de noche y acabaron con toda la fuerza de Egipto y no pudieron, y esa fue la guerra de los 6 días. Lo sobrenatural de este tiempo, de hoy, de lo que estamos viviendo con Irán, Israel, fue exactamente lo mismo. Ya tenían preparado todo el armamento, todo listo para destruir a Israel. Pero las cosas de Dios, eso hoy llegó a oídos de Netanyahu porque ellos tienen inteligencia y todo. Dios siempre todo lo descubre, siempre lo lleva a lo sobrenatural, que la gente lo cree como una coincidencia. No, es actuando Dios siempre a favor de su pueblo. ¿Y qué pasó? Les cayeron de sorpresa y en 2 horitas acabaron con todo. Les acabaron con las comunicaciones, con las pistas de aterrizaje, con todo. No pueden hacer, ellos tienen una cantidad de aviones y no pueden salir. Entonces, ¿quién Bueno, hace eso? Dios. muy Dios bien. es sobrenatural y siempre está a protección de su pueblo. Y nosotros como parte de ese pueblo también tenemos que tener la seguridad que a nosotros no nos puede hacer nada el enemigo. No Bueno, solo el pueblo de Dios, que es el escogido, sino para todos los que creemos en ese Dios verdadero.
Hermanito, vamos a darle la oportunidad a otro. Listo, muchas gracias por su aporte, muy importante. Bueno, veo al pastor John Wilson con la mano levantada. Sí, buenas noches. Bueno, totalmente de acuerdo con el pastor Guido cuando decía que esto era un conflicto netamente espiritual. En Daniel, capítulo 9, Daniel hace una oración por el pueblo de Israel. Una oración porque el pueblo de Israel está pasando las duras y las maduras con todo el tema de Nabucodonosor. Y Daniel hace esa oración y ya después de hacer la oración, tal vez Daniel pensó que pues, se estaba demorando mucho, que no respondía, pero ya en el verso 10, en el capítulo 10, en el verso 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y he aquí y quedé yo allí con los reyes de Persia. Netamente un conflicto espiritual donde está el arcángel Miguel involucrado, Importante eso. ¿cierto? Y hay que estudiar el capítulo 9 y el capítulo 10 de Daniel, que es la profecía y todo lo que él dice antes del fin. Ya para culminarles esa parte, en el verso 20 del capítulo 10 de Daniel dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces es una guerra totalmente espiritual, de acuerdo con el pastor Guido. Y Qué ahí es buena, qué donde buena. nosotros tenemos que entender también que como una guerra, un conflicto espiritual, el Dios de Israel es totalmente diferente al Dios de Irán, ¿cierto? Así es. La lucha Correcto. es entre ellos dos, porque la lucha aquí en la tierra son los misiles y una cantidad de cosas, pero la lucha espiritual solo la puede librar el Dios que estuvo con Daniel en el pozo, con sus Amén. amigos en el horno. Esa guerra espiritual es el punto de partida y la parte, creo yo, que más importante de donde viene el conflicto. Y algo como para ya, digámoslo así, rellenar lo que ya han explicado. Hombre, eran aliados. Israel e Irán fueron aliados. Israel le suplía inteligencia y otras cosas, Irán le suplía petróleo a Israel. Ya cuando viene el ayatolado, los ayatolas, es cuando Irán empieza a romper el pacto, los pactos internacionales, y empieza a enriquecer más su uranio y empieza a verse una amenaza que los israelíes son los que la captan de manera más inteligente. Entonces, los israelíes no han visto que Irán simplemente empezó a enriquecer una, no, ellos han detectado que Irán está enriqueciendo el uranio para hacer bomba nuclear, ¿cierto? Para hacer las bombas nucleares. Y ante esa amenaza, ya comprobada por Israel, pues ya Israel tiene que tomar unas estrategias. Y Muy eso es bien. como para rellenar, no es otra Bueno, la intervención. Gracias. bueno, Pastor Wilson, muchísimas gracias. Mientras otro levanta la mano, yo les voy a compartir algo que es un discernimiento que yo veo, y es que tiene que ver con el sacrificio. O sea, desde el Antiguo Testamento vemos de que Dios le pedía un sacrificio al pueblo para el perdón de pecados o para simplemente ser redimidos. Yo veo en este momento tres sacrificios. Debe haber un sacrificio para que venga la luz, para que venga la redención. El primer sacrificio que vemos es a Jesús, ¿no? O sea, Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser redimidos y ser rescatados del pecado.
Y entonces ahorita en esta actualidad veo dos sacrificios. Veo el sacrificio que está pasando Colombia y veo el sacrificio que está viviendo el pueblo de Israel. En nuestro país Colombia estaba completamente alejado, disperso, con toda la situación que estamos viviendo. Y hubo un sacrificio a nuestro precandidato Miguel Uribe. Hoy, ese sacrificio que está viviendo él, su esposa, sus hijos, tiene al pueblo colombiano unido, nos tiene orando. Me impresionó ayer que entré a una oración de una iglesia que puso Rafael Telo, donde una señora oraba y decía, yo no soy simpatizante del Centro Democrático, pero estoy orando por Miguel porque veo que es una injusticia lo que se ha cometido con ese hombre. Entonces, veo que hay un sacrificio, Dios permitió que eso pasara, porque todo pasa por la mano de Dios, y eso nos está llevando a los colombianos a estar unidos, a estar luchando por nuestra democracia, a estar luchando por lo que nos interesa a todos. Estábamos completamente desunidos y hoy ese sacrificio nos está llevando a esa situación. La de Israel. Israel pudo hacer lo que hizo porque desmanteló a Hamas, desmanteló a Hezbollah y hubo la liberación del régimen de Siria. Pero ¿quién puso por qué ellos pudieron hacer eso? Estados Unidos y Israel no hubieran podido tomar la decisión de la nada de ir a mandar esos aviones a Irán a explotar esas bombas nucleares. Ellos no podían hacer eso. Donde ellos hagan eso, se les viene el mundo encima. O si Israel hubiera empezado a bombardear a Hamas de la nada, ¿quién puso el sacrificio? El sacrificio fueron los 1.200 israelitas secuestrados y asesinados en su gran parte. 7 de octubre. Cuando eso pasa, ahí está el sacrificio, el dolor de esas familias, el dolor de Israel, y es donde el pueblo de Israel dice, tenemos que aprovechar esta situación, tenemos que aprovechar este sacrificio que estamos viviendo y vamos a desmantelar a Hamas. Aprovechan y desmantelan a Hezbollah y casualmente se libera el régimen de Siria. Mire, señores, si eso no hubiera pasado, Estados Unidos no hubiera hecho lo que hizo y Israel no hubiera aguantado misiles de parte de Hamas, de parte de Siria, de parte de Hezbollah y de parte de Irán. Entonces, es algo que yo discierno, es algo que les quiero compartir del valor del sacrificio. Entonces, ahí les dejo eso, para que en sus propias vidas también, cuando haya una pérdida, cuando haya un sacrificio, valoren ese sacrificio, no lo miren como algo malo. Pastor Sergio, deseosos de escucharte. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Ustedes saben que desde Argentina nos toca muy de cerca todo esto, porque en el año 1992 y 1994 hemos tenido dos graves atentados aquí, uno a la Embajada de Israel, año 1992, y allí fallecieron alrededor de 25 personas. Y en el año 1994, 2 años después, el atentado a la AMIA, en donde fallecieron 83 personas y más de 300 civiles han sido alcanzados en numerosas situaciones, digamos, por las esquirlas, por el daño. Entonces, para mí siempre me ha tocado mucho y por eso soy una persona que me considero sionista, sí, me considero sionista en ese sentido y creo que el pueblo de Israel y todo lo que muestra la Biblia lo muestra como una verdad bíblica y no me aparto de eso porque hay una verdad bíblica. Pero dentro de lo que estábamos hablando rápidamente, solamente para decirle, tenemos que seguir orando y fuertemente, porque esto en realidad no es que termina, esto recién empieza. Fíjense lo que decía el pastor Yoyo del capítulo 38 de Ezequiel, habla de las naciones del norte, todavía faltan naciones que se armen en contra de Israel. Hablamos de Turquía, de la zona, digamos, norte, ¿no? Siria ha sido de alguna manera en parte liberada, pero se van a ir uniendo en función de todo esto que están las profecías. Pero lo que más me golpea es algo que dice Zacarías, ¿no?
Zacarías capítulo 14 habla que en un día futuro Jerusalén va a ser saqueada por sus enemigos. Y en el verso 2 del capítulo 14 dice que muchas naciones se van a reunir en contra de Jerusalén y captarán y saquearán la ciudad. La mitad de los ciudadanos se van a ir y huirán de la devastación, pero la otra mitad permanecerá, dice. Y esta mitad será la tercera parte de la población judía que aún está viva en Jerusalén. Y ahí dice Zacarías, no, el Señor mismo saldrá y peleará con estos enemigos en la batalla. El versículo 4 habla del Mesías en pie en el Monte de los Olivos, en una colina cerca de Jerusalén hacia el este. La montaña se partirá creando un enorme valle, como nada de esto había pasado todavía. Eso va a suceder. Interesante esto porque es justamente lo que el pastor Gio hablaba de la batalla de Megiddo, ¿no? Entonces, todo esto va a ocurrir y tenemos que orar fuertemente por todos. Fíjense, yo solamente estuve sacando unas estadísticas. En Irán hay casi 200.000 cristianos, hay 50. 73 iglesias registradas, más de 300 en actividad. Entonces, están nuestros hermanos ahí, están en una situación realmente complicada. Somos nosotros defensores de Israel y sabemos, y yo coincido plenamente con Julito, de este tema de que ellos son la última barrera hacia Occidente. Si Israel no frena, avanza sobre Occidente, ¿no? Todo esto. Es el dique. Es el dique, exactamente, tal cual. Pero también oremos, queridos amigos. Yo anoche estaba en la reunión esta que dijo Julito y estábamos orando por todos los cristianos que están en Irán, ¿no? Que están en Siria, que están en Irak, que están en Oman, que están en Yemen, que son todas las naciones que están atacando a Irán, a Israel, perdón. Pero que estemos orando. Le quería llamar a esa reflexión, ¿no? Bíblicamente todavía falta esa super batalla final, ¿no? En donde va a ser una confederación y como bien lo decías, querido Julito, que va a atacar a Israel, ¿no? Y se va a formar esa batalla. Pero fíjense lo que dice, y con esto cierro, lo que dice, y el pastor Gio me ganó de mano, pero Ezequiel 39, el versículo 23 dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí. Es decir, lo que le está sucediendo al pueblo de Israel, hay una razón. Y dice Dios, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Ahí cuando se produce la diáspora. Se van. Y el 24 dice, conforme a su inmundicia. Pero después el 25 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, de Israel, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza y toda su rebelión con la que prevaricaron sobre mí, cuando habitaren en su tierra con seguridad. Ahí estaba lo que decía el pastor Gio, paz, 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 ¿no? Y no haya quien las espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sean santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones. Gloria a Dios, va a suceder, va a suceder. Eso viene, pero va a haber todo conflicto, ¿no? No creamos que esto que está sucediendo ahora, que se llamó a la paz y que terminó la guerra de los 12 días, ya está. No, no, tengamos en cuenta y por eso tenemos que afirmarnos más en la oración. Perdóname, yo también quisiera Completamente de complementar acuerdo. otra cosa ahorita. Yo pienso que esto es un preámbulo de una confrontación futura profética. Este es el preámbulo. Ese es parte del sacrificio, del precio. Exacto, totalmente. Y encontrando así como hablas de Zacarías, también en Joel capítulo 3, verso 7, dice, por eso yo los traeré de ese país donde los vendieron y a ustedes les daré su merecido. Venderé sus hijos. O sea, hay muchos pasajes que ahora nos están saltando que antes no los veíamos en Zacarías, en Joel, en diferentes partes de la Biblia, donde nos vuelven y nos hacen énfasis, pero definitivamente creo que sí esto es un preámbulo de una nueva confrontación. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Sergio, Pastor Gio nuevamente, y por ahí veo la mano levantada de don Ramiro. Buenas noches, muchas gracias. Sí, hay un hecho que hay que tener en cuenta. Primero que es una región pobre, pues Israel destaca. Cuando uno mira por Producto Interno Bruto por habitante, Israel supera los 52.000, $54.000. Irán, $4.500, incluso tiene un PIB per cápita inferior al de Colombia. Toda la región en general tiene unos PIB per cápita muy bajitos. Y entonces dice uno, pues para librar una guerra se necesita mucho dinero y pareciera que no lo hay. O sea que es, pero como hay un vínculo, como hay un vehículo, como hay una guerra contra Israel y de paso contra Estados Unidos,
pues muy probable que otros intereses se canalicen por intermedio de Irán. Otro factor que hay que tener en cuenta es que Pakistán y la India, que son todavía más pobres, con PIB per cápita de $2.000 o de $1.500 por habitante, tienen bombas atómicas, pero no han llamado la atención de la comunidad internacional, como ha sido el caso de Irán, porque Irán las ha construido para aniquilar a Israel. Ese A es el Estados único objetivo. Unidos, a Estados Unidos y a Occidente. No, Sí, a porque aniquilar a Israel porque el poder transatlántico todavía no estaba. Ese es en el que está trabajando Norcorea, pero ataca a su principal aliado allá, que es a Israel. Pero Ujú. en fundamento, es aniquilar a Israel como quiere el fundamentalismo islámico, ¿no? Es lo que uno interpreta al ver la capacidad económica, bélica y de sostener una guerra que podrían tener. Bueno, pero hago una anotación ahí, don Ramiro. Más que el Islam, es ese movimiento de los ayatolas, ¿no? Porque El eso es, fundamentalismo. sí, exacto, porque hay que hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que todos somos hombres muy ocupados, cada uno con sus quehaceres, con sus responsabilidades, sus oficios, sus trabajos, sus proyectos, pero definitivamente le tenemos que sacar tiempo a esto. Tenemos que sacar el tiempo para informarnos y muy pendientes de Israel, solamente por la gratitud de lo que tenemos, de lo que le debemos a Israel. A Israel le debemos, mire, le debemos el Mesías, le debemos la palabra, le debemos los primeros evangelistas, los 12 discípulos. O sea, con ellos tenemos una deuda de gratitud muy, pero muy, muy grande. Y si nos vamos a la palabra donde dice que el Señor está esperando que entre a la plenitud de los gentiles. El Señor está esperando que entren todos los gentiles del mundo para Él revelarse a los judíos. O sea que nosotros tenemos una deuda de gratitud muy grande con el pueblo judío. Mi motivación es saquémosle tiempo, conozcamos la historia, conozcamos a ellos y apoyémoslos en este momento tan crucial que están viviendo en este momento en su tierra. Es impresionante, nosotros tenemos una persona muy allegada y ella nos manda, o sea, ella está como si yo estuviera aquí con mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis nietos, y es como si yo estuviera aquí y estuviera poniendo el video y diciendo, mire allá cómo están cayendo las bombas, están a 3 cuadras, están a 5 cuadras, o sea, literalmente lo que ellos están viviendo es una cosa impresionante. Bueno, ¿quién más quiere compartir? El pastor Fernando, bien pueda, deseoso de escucharlo también porque sabemos que usted es un estudioso de la Biblia. Son los tiempos de la preparación de la llegada del anticristo. Esos 12 días significan el gobierno. Y el gobierno quiere decir que el Señor permitió que se detuviera la guerra y sale un hombre como Donald Trump a decir que va a traer paz. Pero todos sabemos que la paz no va a venir. El pastor Jerry lo muy claro. O sea, esto es la preparación de un hombre que va a poder calmar todas esas fuerzas iraníes y todas esas naciones que están contra Israel y está botándose el escenario para que llegue el anticristo, diga yo pongo paz y todo el mundo se quedó calmado porque eso es lo que quiere la gente. La gente en ese momento quiere que Israel, paz y seguridad. exacto, que Israel no le tire bombas a Irán porque pobrecitos los de Irán, porque no conocen la Biblia. Aquí hay un problema que conoce y el que no conoce la Biblia. ¿Por qué Israel ataca a los de Hamas? ¿Por qué mata a todos esos niños? La propaganda, como nos decía Carlitos la semana pasada, la propaganda antisemita está creciendo a unos niveles impresionantes. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Primero que todo, yo recuerdo los 7 meses del año pasado donde el Señor nos puso a estudiar Apocalipsis y nos mostró todo esto, pero lo que ha pasado en estos 6 meses es un aceleramiento tenaz, rapidísimo, del día del anticristo, del perfecto hombre del mar. Veíamos cómo los principados sobre Medo-Persa son los demonios de mayor rango que hay sobre la tierra y ahora ya están muy posicionados y sabemos dónde están.
Entonces, ya no demora en emerger esa figura anticristo, ese falso Mesías y ese falso profeta. Pero quiero terminar con esto, hablando de la palabra de Zacarías que dio tan acertadamente mi pastor Sergio. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos al Señor Jesús. De su boca, Él es el espíritu de la profecía, Él es el que va a terminar toda esta guerra. Y nosotros tenemos que estar claros a quién estamos siguiendo y de qué equipo somos, de qué espíritu somos. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ese lagar del vino solamente lo va a pisar el Señor de los cielos, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Toda esta es la preparación, lo que dice Julito es muy cierto, el sacrificio es el que hace volver al hombre, pero sabes una cosa, el hombre no entiende las cosas de Dios porque a otras personas les pase algo, porque a Miguel lo vayan esté entre la vida y la muerte. No, si no hay una conversión genuina, personal, de humillación delante de Dios y un verdadero arrepentimiento, estamos en los tiempos finales y hay una de las cosas más importantes que el Evangelio se está llevando a todas las naciones. Si nosotros miráramos las estadísticas, donde más se convierte la gente ahorita en este momento es en Irán, en Asia, en África, en los países donde están sufriendo, porque verdaderamente Dios va a permitir que esta nación sea zarandeadas, porque lo que viene para el pueblo de Israel, que es lo peor, es la propagación, volver a hacer el templo, volver a sacar el falso Mesías y volver a hacer un desafío tremendo contra Dios. Y entonces en ese momento se va a cumplir lo que dice Zacarías 2, dice que porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Oiga esto, ya no nos vamos a asombrar de los 7 que están al lado, son todas las naciones. Y el mismo Estados Unidos, la misma Francia que está llena de musulmanes, todos los países europeos van a dejar solo a Israel. Y en ese momento es cuando Jesús va a venir y se va a glorificar. Pero les hago esta pregunta, mis amados, ¿dónde estaremos tú y yo? Yo hice una vigilia el domingo en la noche con la bandera de Israel, porque fue lo que nos ordenó Carlitos, la mandé a hacer y estuvimos orando con toda la iglesia, con niños y jóvenes, clamando por Israel. Y este domingo volvemos a estar en una vigilia. Para mí los tiempos son peligrosísimos. Y si el hombre de Dios, la iglesia, no empieza a clamar por estar nosotros asegurados en la salvación y traer almas a los pies del Señor, hemos perdido todo este tiempo. Entonces, el llamado ahora es a proclamar y a vivir en una santidad, porque los tiempos finales ya están dados. Muy bien, Pastor Fernando. Sabíamos que nos ibas a dar un aporte excelente. Bueno, sigue don Germán Villamizar. Caballeros, buenas noches. Quiero comentarles algo que de pronto me sucedió. Yo tengo un gran amigo israelita, él es un veterano, es un señor de más o menos 70, 72 años, con el cual hace muchos años nos conocemos, y él ha estado en muchas guerras. Entonces, obviamente lo llamo a ver cómo está su familia, las carreras que les toca cuando van a los refugios, y le pregunté algo que quería saber y era, ¿qué siente el israelita cuando ha sido atacado no por una persona, no por un grupo de vecinos, no por personas que están hablando, no, está hablando de un pueblo más otro pueblo en años, en décadas? Él ha pasado por 3 guerras, me dice, 2, 3 guerras. Entonces él me decía, es que Germán, nuestro enemigo no es el pueblo de iraní, nuestro enemigo es sus mandatarios. Pero me lo decía con una tranquilidad, me lo decía con una paz. O sea, él ve que ellos tienen hermandad con ese pueblo, pero sus mandatarios son los que están ejerciendo un poder que obviamente los están obligando a ellos a salir a correr. Esa parte que quería de pronto comentarles a ustedes
él me decía, mira, nosotros los israelitas hablamos entre los vecinos, entre los empresarios, y sabemos que quien nos está atacando son diferentes partes del ser humano. Cuando hablaban ahorita de las guerras que se pueden estar pasando. Entonces solamente quería darles este testimonio que de pronto me encantó que esa persona me hubiera comentado. Excelente, Germán. Así mismo es. Desafortunadamente, hay personas que toman el liderazgo de nuestras naciones, de nuestros países, y son personas que están volcados y entregados con el alma al diablo, como lo decía ahorita en Juan 10:10. Entonces, por la posición de los que estamos con Dios, que muchas veces nosotros somos apáticos. A mí me encanta, por ejemplo, mi hermano Fernando, él fue un empresario muy exitoso, un profesional muy exitoso, pero es un hombre que me encanta sentarme a hablar con él de política porque sabe mucho de política y es un hombre que también sabe mucho, y ustedes lo han podido ver, de la parte espiritual. Entonces, definitivamente estos líderes conocen muy bien ese tema. A mí me impresiona en Colombia cómo esos líderes que hoy en día nos están gobernando a nosotros, esos líderes cogieron la juventud, la niñez de nosotros, Sí, montaron sí, una organización que se llama sí, FECODE y se le han sí, robado la mente a esos niños, no ahora, se la robaron hace más de, creo que FECODE lleva más de 25, 30 años establecido. Y ahí fue donde se le robaron las mentes a los niños, que hoy en día son los jóvenes de 22, 23, 25 años, y odian muchos de los principios y muchos de los líderes que supuestamente son los que nos llevan a otro nivel. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente muchos de nosotros no estamos pendientes de esa parte política. Le hacemos el quite. No, es que yo, a mí no, yo soy apolítico, a mí no me gusta la política, a mí no me gusta. Desafortunadamente, si nosotros no estamos pendientes, si nosotros no estamos instruyendo a nuestra gente por quién hay que votar, entonces ellos sí saben cómo instruir a la gente para que voten por ellos. Si nosotros no sacamos tiempo para enseñarle espiritualmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, entonces habrá otra persona que sí los va a adoctrinar. Entonces, es por eso, Germán, de que estos líderes sí saben cómo robársele la mente a las personas y cómo llegar al poder para poderlos doblegar. Bueno, ¿quién más tiene algo Eh, para compartir o vamos cerrando? Falta Alfonsito. déjame decir un par de cositas. La primera es que la campaña antisemita se está viviendo en las universidades, como lo había explicado hace 15 días, no solamente en las universidades americanas, en las universidades de todo el mundo. Aquí en Colombia, por ejemplo, los profesores de las diferentes cátedras que hay en la Universidad Nacional reciben cursos de inducción en donde parece ser que el antisemitismo es una norma general. Y este tema que estamos haciendo no creo que lo vamos a sacar esta noche, necesitamos un programa más porque hay muchas cosas que ver. Nosotros habíamos visto que en la presentación que les hice hace 15 días, que en este Juan 8:44, hay gente en las universidades que se apoya falsamente en la mala interpretación de ese versículo Juan 8:44, en donde Jesús dice, ustedes son del diablo, refiriéndose única y exclusivamente a los fariseos y no a todo el pueblo judío, y entonces la misma gente lo toma literal para expresar que los judíos son el diablo y presentarlo como nos presenta Irán, que Estados Unidos es el diablo mayor e Israel es el diablo menor. Entonces, eso hay que profundizarlo bien para conocer y poder debatir ese punto, sobre todo con gente que es pensante. O sea, este tema no es solamente como lo acaban de decir ustedes de la juventud, porque uno lo ve con amigos que tienen la misma edad de uno, que han cambiado su pensamiento y le vienen con esa confrontación y le dicen a uno con Biblia en mano también, espérame un momentico, que es una pregunta que les traigo el día de hoy, cuando tú revisas
revisas Génesis 16, que es el capítulo relacionado con Agar y su hijo Ismael, hay una promesa para el pueblo para el pueblo islámico, porque a partir del momento en que Abraham tiene un hijo del fruto de la desobediencia con Agar, que es la esclava o la esclava de Sarai, pues tiene un hijo que se llama Ismael, y de ese hijo Ismael vienen los islámicos, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver de esa manera. Pero entonces hay un versículo en Génesis 16:10 que me lo plantearon y que yo se los quiero dejar de pregunta para que lo podamos resolver y lo podamos debatir la próxima semana. No creo que el tiempo nos dé hoy, porque es como una especie de promesa que le hace Dios al pueblo islámico. Se lo leo literal, el Génesis 16:10, cuando se encuentran con Agar, que fue despedida por Sarai porque la estaba mirando mal y ella estaba encinta y estaba embarazada de Ismael, le dice a ella que, entonces en el 9 le dice, entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Y el 10 viene lo que se llamaría la promesa, ¿no? Además, el ángel del Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Agar. Le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Y más adelante en ese mismo versículo habla de que constituirá una 12 tribus con esa población descendiente de esa tribu de Ismael. 12 Entonces hay reyes. como 12 reyes que a la postre, interpretado por algunos, dicen esos 12 reyes también son 12 tribus, y en esas 12 tribus, dónde está Irán? ¿Dónde está? O sea, hay que entender perfectamente cómo es el juego de los chiitas y los sunitas, porque si ellos por un lado están, los iraníes son chiitas y la mayoría de los pueblos árabes son de origen sunita, y hay que conocer la razón de por qué son chiitas y por qué son sunitas. Entonces los chiitas son porque vienen del tema de Mahoma, y los otros dicen que, o sea, que Hermano. su gobierno es absolutamente teocrático, lo que no pasa con los demás pueblos árabes. Entonces, esa promesa árabe, esa promesa para los islámicos, es una promesa que hoy volví a escuchar a alguien que es especialista en el tema, como es Stephen Ari, y se hacía la misma pregunta que nos habíamos planteado en una discusión que tuvimos aquí hace poco con unos amigos que tienen que ver con este tema de Israel y la posición antisemita. Así que si tenemos una respuesta clara para esto sería fabuloso, pero yo creo que tenemos que ahondar muchísimo más en esta situación, en esta diferencia, en estas antecedentes bíblicos que existen en todo lo que es el Medio Oriente. Adelante, Muy bien. Julio. Bueno, querido Alfonso, muchísimas gracias por ese aporte y bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Ya nos reuniremos con Fernando, contigo, con el pastor Sergio y Gio y miraremos entonces a ver si seguimos con este tema la otra semana o si seguimos con el que traímos, ¿sí? Ahí les anunciaremos al grupo y al canal de YouTube. Yo los quiero dejar antes de orar. Vamos a poner a orar para que cierre el altar. Vamos a pedirle el favor al doctor Jorge Nayib. Prepare la oración mientras yo cierro aquí con este versículo. Leas en Romanos 8:28, más que vencedores. Se los voy a leer aquí rápidamente, pero especialmente un versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Y aquí viene el versículo al que quería llegar, sino que a mí me gusta leer el texto y el contexto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Los que nos están escuchando, que tienen dudas, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
sea, anímense a estar en el lado correcto, al estar con Dios, a estar con lo que ama Dios. Ya hemos expuesto aquí muchas cosas, mucha palabra de lo que ama Dios. Estén con Dios, por favor, y al grupo de hombres que estamos aquí. No estemos en contra de Dios, porque si estamos en contra de Dios, pues entonces vamos a estar en una posición muy, muy delicada. La motivación es estemos del lado de Dios y nunca estemos en contra de Dios. Amén. 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 Bueno, doctor Jorge Nayí, por favor, ciérrenos el grupo el día de hoy. Claro que sí, Julito. Nos colocamos en tu presencia, Señor, para darte gracias por esta palabra que hemos escuchado, Señor, por el entusiasmo y la manera como Julito vive activamente la fe, Señor, basado justamente en la palabra que tú nos has esbozado y que está claramente consignada en el Antiguo Testamento, Padre amado. Gracias por esta palabra que nos da ilustración, que nos da conocimiento, Señor, que nos impulsa más a creer en el pueblo de Israel, Señor, a pesar de la publicidad antisemita que en este momento se está esparciendo por el mundo, y que muestra solamente las imágenes en las cuales el pueblo y el ejército de Israel ataca al pueblo de Gaza y a estas entidades que han sido, Señor, que han ido contra tu pueblo de Israel, Señor. Entonces muestran solamente la reacción de este pueblo que se defiende ante esa jauría de países enemigos, Señor. Jordania, Turquía, Líbano, y toda esta playa de países, Señor, que están en contra de tu pueblo, Padre amado. Así que no muestran sino la reacción y la defensa que hace este pueblo judío, Señor, para defenderse y para estar persistente y justamente manteniendo estas ciudades de Israel, los pueblos donde tú pasaste, Señor, donde tú estuviste sembrando palabras, Señor, y acordándonos a nosotros quién eres tú, Señor, y por qué viniste a nosotros. Así, Señor. Así, Padre amado, que no puede desaparecer tu pueblo, Padre amado, claro que no, a pesar de que a veces haya transgredido tu palabra y haya sido incrédulo como nosotros lo hemos sido, Señor. De todas maneras, Señor, haz que la gente reaccione, conozca, Señor, estos textos que esta noche nos trae Julito, el doctor Gio, Alfonsito, el pastor Fernando, el pastor Sergio, con con todos estos hombres eruditos que creen en ti, Señor, que te amamos, Padre amado, y que estamos dispuestos a colaborar, inclusive a dar nuestras vidas por lo que está consignado en la palabra, Señor. Gracias, Papito Dios, porque hay muchos textos que soportan quién eres tú. Y Jeremías 32:27 dice, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso habrá algo difícil para mí? Wow. Nada es difícil para ti, Señor. Inclusive el establecimiento de la ley y la final aparición tuya en tu segunda venida, apareciendo justamente en Jerusalén, Señor. O sea que este pueblo de Israel no va a desaparecer, Señor. Nuestra creencia no desaparecerá más y estamos con este pueblo apoyándolo en todo sentido. Te amamos, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirnos esta noche estar contigo, convencidos de tu gloria, de tu poderío y de tu riqueza, Señor, para nosotros. Amén. 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 Amén y amén. Amén. Wow. Muy bien. Bueno, creo que tuvimos una Feliz noche noche. maravillosa. Termina la grabación. Así es.